buenas noches, como cada domingo es un verdadero placer estar en este programa. La verdad es que yo lo disfruto mucho, tanto por los invitados aquí en Oaxaca a fondo, como por mi compañero en la conducción, Sócrates Campos Lemos, un periodista muy reconocido. Le tengo mucho respeto a su trabajo de muchos años y hoy puedo decir claramente que me siento muy satisfecho de poder compartir micrófonos con él. Y hoy en esta noche con un tema que es un programa muy especial, toca fibras muy sensibles desde un ángulo que yo no había como percibido. Es decir, sí vemos a los niños pues en situación de calle, a los niños en general que están dentro de una familia conocida o llamada como funcional o disfuncional, pero hay un hilo allá atrás, conductor, que ha venido trabajando una serie de dependencias, han venido trabajando de una manera transversal y que hoy vamos a platicar. Nos pareció muy interesante desde que se planteó la posibilidad de hacer el programa, hablar de los derechos de los niños. ¿Qué significa todo esto? Y sin duda será un programa de mucho interés, mi querido amigo Sócrates Campos Lemos. Muy buenas noches, como siempre. Bueno, fíjate qué curioso. Los abuelitos, ahora hablamos de los niños, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto es muy importante porque si no tenemos una visión encaminada a lo que son todos los derechos humanos de todas las gentes, adultos, mayores, jóvenes, matrimonios, indígenas, etcétera, no vas a poder conceptualizar todo el problema. Tenemos un problema solamente entre los jóvenes de los famosos niños. Son más de 7 millones de mexicanos en una edad perfectamente de aprendizaje y de producción que no tienen posibilidad ni de estudiar ni de trabajar. Famosos ninis, ¿no? Sí, pero esos son los que vemos. ¿Y nuestros grupos indígenas? Nuestros niños que están ahí trabajando y con una concepción totalmente diferente a la que nosotros podemos tener. Y los jovencitos en las zonas urbanas en donde están sujetos a una agresividad permanente, a veces familiar, a veces del entorno en donde viven, de los conflictos que están viviendo y también el entorno económico y el entorno cultural y el entorno educativo, porque no tenemos una visión muy clara sobre esto. Y yo creo que para esto la antropóloga María Cristina Salazar pues nos va a poder ampliar mucho esta visión, que creo que es importante, Jaime, porque más que hablar de derechos tenemos que hablar del chip que tenemos cada uno de nosotros adentro, cómo vemos a nuestros jóvenes. Los padres a veces se desesperan, dicen, estos adolescentes son una lata, ¿no? Y van a hacer lo que yo digo porque así tiene que ser. Y la gente dice, bueno, es que es la educación de mano firme. Y a veces esa educación de mano firme se pasa mucho y te dan unas friegas del tamaño del mundo. La frase de que soy tu papá, no tu amigo, ¿no? Y algunos dicen, no, pues es que sí soy tu amigo. O sea, hay una dualidad. Sí. Pero me da mucho gusto saludar y recibir en este programa precisamente a la antropóloga María Cristina Salazar, porque ella es la titular de una secretaría ejecutiva que tiene una acción transversal. Yo no la conocía hasta ayer, el jueves, me parece, que tuve la oportunidad de platicar con algunas gentes que pertenecen a esta área. Y yo no sabía ni que existía el organismo, aunque revisando traigo una actividad enorme desde hace, creo que 11 años más o menos, o más. Y bueno, pues, antropóloga, de inicio, luego de darle la bienvenida al programa, si le parece bien que empezáramos que empezara comentándonos cómo se llama este organismo y que en voz de usted nos explicara, para ir entrando en tema, a qué se dedica este espacio que usted preside. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Jaime, muchas gracias, Sócrates. Es un gusto saludar a su auditorio y poder conversar de estos temas que tenemos que darle, como ustedes bien mencionan,
su importancia, porque de eso depende, decimos nuestro futuro, pero tiene que ser el presente. Las niñas y los niños y adolescentes están aquí, ahora, hoy. No van a estar en el futuro, ya están ahorita. Sí. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es CIPINA, ¿no? CIPINA, CIPINA por las siglas. CIPINA, exactamente. CIPINA Oaxaca es un órgano creado en 2015. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca crea el Sistema de Protección Integral porque cumple el mandato de una ley general que es de un año atrás, del 14 de diciembre del 2014. Esta ley general, traemos aquí como para ilustrar un poquito. La Ley General de los Derechos. Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes es un mandato para todo el país. Esta ley crea lo que es el Sistema Nacional de Protección Integral, que son varias secretarías de Estado, varios órganos, en donde está la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y otras el sistema DIF nacional, todas vigilando que las niñas, niños y adolescentes cumplan sus derechos sean cumplidos. Esta ley que no tuviéramos antes. Pues justamente el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, como titulares de derechos. ¿Qué pasaba antes? ¿Que era que a partir de la mayoría de edad, digamos, cuando se empezaba a reconocer como una ciudadanía? Fíjate, y antes de la ley general tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué sucede? A nivel digamos, de la historia de la humanidad, nos ha costado reconocer que la otra persona, el otro tiene derechos, que yo no puedo estar por encima de esta persona, si soy autoridad incluso, no puedo sobrepasar esta autoridad. Y ha habido toda una historia de decir, primero se reconocieron los derechos civiles y las libertades civiles, toda esta parte de la Revolución Francesa, pero poco a poco se han ido reconociendo a varios sectores para decir, sí, estos mismos derechos humanos los tienen todas y todos. Pero no era antes así, ¿no? No era antes así. O sea, tú eres niño, tú esperas. No era antes así, exactamente. No hables, sí, no calles, exactamente. opina. Y la convención lo que dice, lo que reconocen los estados partes, las naciones, los gobiernos, al firmarla, es comprometerse a garantizar a todas las niñas, niños, sin exclusión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir en familia, a ser protegido por el Estado y a reconocer situaciones particulares que vulneran estos derechos, que los ponen en riesgo, y entonces actuar y a poner medidas y acciones para que estas situaciones puedan transformarse. Y esto es un cambio totalmente, es un giro de 180 grados, porque nos obliga a mirarlos de una forma distinta. Tienen derechos como cualquier otra persona y todavía algunos derechos más adicionales porque son personas en desarrollo. O sea, tienen un nivel de vulnerabilidad, digamos. Porque están creciendo, porque claro, son personas completas como cualquiera de nosotros, pero por la edad todavía no tienen algunas cosas por desarrollar y que si no tienen unas condiciones adecuadas, pues no las van a poder desarrollar, va a ser muy difícil que las puedan alcanzar. A ver, antropóloga, aquí tenemos un serio problema. Una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Sí. Tenemos una ley en donde a lo mejor yo no la conozco, pero supongo que reconoce los derechos de los grupos de los niños indígenas. Pero la visión en esas comunidades es diferente a la visión urbana, vamos a llamarle así. Es decir, allá un niño o una niña de determinadas edades, de acuerdo a los usos y costumbres y desarrollo etnoantropológico de los grupos, tienen una participación
no solamente en la familia, sino también en una obligación de carácter social. Y eso están ahí están, ahí se manejan. En el caso de los grupos urbanos, tenemos el problema de los grupos marginados que están ahí, en las zonas marginadas donde no tienen atención de ninguna especie. Es decir, están los chavos banda que ante la necesidad y ante el aislamiento que viven o la violencia en la que están, se tienen que refugiar en esos grupos para poder sobrevivir. Bueno, aquí en la colonia Santa Anita, parte media y alta, hay niños, pero que ya están robando, consumiendo, inhalando cemento. Entonces, y ahí los ves en la calle. Pero aparte tenemos la otra cosa. Por el otro lado, sí, esa es una realidad que estamos viendo, pero por el otro lado también tenemos la falta de comprensión o de manejo de las propias autoridades, como lo que hemos vivido ahorita en el Distrito Federal, en donde a un joven por su apariencia se le detiene, se le golpea, ¿no? Lo macanearon, etcétera, etcétera, y tenemos ahorita una verdadera tragedia que gracias ahora a las redes sociales y lo demás, pues se ha visto. Claro. Pero este asunto nos lleva a ver que solamente en lo que son las investigaciones así muy globales que no nos dicen la realidad, pero sí nos indican más o menos cuál es el sentido, 8 de cada 100 jovencitos son lastimados, cuando menos en el Distrito Federal, por su apariencia, o discriminados o marginados por su apariencia. Sí. ¿Sí? Y esto es una realidad. Y por el otro lado también tenemos una realidad que nuestros maestros a lo mejor no tienen la capacitación para atenderlos o comprenderlos en la... Los ven bajo un modelo tradicional, ¿no? Y entonces ya no van más allá. Y los padres. Yo agrego una porque creo que aquí se va a generar una pregunta muy interesante. Yo tuve la oportunidad de hacer periodismo en Tijuana, Baja California. Ahí pude conocer a algunas personas que tienen un trabajo muy intenso, muy parecido y vinculado seguramente a esto que usted realiza. Y nos tocó ver el caso de la famosa, no sé si siga, Banda del Pañal, que era liderada por un jovencito que tenía 9 años de edad y los demás eran más chavos, por eso él se imponía como el líder. La mayoría, casi todos eran hijos de las personas que ejercían prostitución, las señoras, ahí en la calle Coahuila y las calles estas ahí muy conocidas en Tijuana. Y entonces a las 10, 11 de la noche se salían de sus casas, que las mamás iban a trabajar a esa hora, y ellos ya se salían a delinquir. Entonces ya sabían cómo aplicar esta llave que te asfixia y que se caían, y entonces lo bolseaban, sobre todo turistas. Y yo creo que, no sé si por ahí va la pregunta, Sócrates, ¿cómo vincular esta ley que seguramente protege estas cosas? Y esto no puedes hacerlo. Tú como papá, estos derechos tiene tu hijo, sin que se violente la patria potestad, por ejemplo, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a otro tema que es el seguimiento moral de las cosas, ¿no? O sea, yo cómo moralmente quiero educar a mi hijo, pero yo tengo mi propia formación. Pero la pregunta concreta sería, ¿cómo en esta experiencia que usted tiene, y que realmente tiene pocos años, desde 2014, 2015, estamos en el 18, 3, 4 años, ¿cómo vincular esto que puede quedar en papel muy claro y muy trazado con estas realidades que dice Sócrates y la que yo le comento de Tijuana, por ejemplo? Sí. Bueno, aquí hay algo importante. Necesitamos también colocar en su justa dimensión la parte jurídica, porque es el marco del actuar de las instituciones y de la obligatoriedad del Estado para garantizar los derechos. Si no está en una ley, es más difícil acceder a estos derechos, es como el primer paso. Y en tema de derechos humanos, particularmente este sector, tenemos como varias esferas que se tienen que articular y trabajar juntas. La parte jurídica es fundamental,
porque no podemos hacer nada que la ley no nos manda. Sí, es la agarradera, ¿no? Esa es una fundamental y principal. La otra es justo este contexto social en el que se inserta la vida de las niñas, niños y adolescentes, con todas las particularidades que tiene nuestro estado. Pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, todas estas situaciones que hacen, ponen más en riesgo el ejercicio de estos derechos. La migración es un estado que tiene muchas familias que migran y en donde están fracturadas las propias familias porque papás, mamás incluso están en otros estados o en otros países. Los niños están o a lo cargo que ustedes de los mencionan, parientes. ¿no? Sí. Mencionas las zonas, el cinturón urbano, ¿no? La zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, etcétera. Y entonces ahí viene la otra esfera, que es el de las políticas públicas, que para este sector tienen que ser de manera coordinada, hacerlas en coordinación, instituciones, familia y sociedad. La ley obliga entonces ya a la autoridad a que genere políticas públicas de atención. Sí. Y el mecanismo para hacerlo es el sistema de protección integral. A nivel nacional, los sistemas, los CIPINAS a nivel estatal, y mandata la creación de CIPINAS a nivel municipal. De tal manera que de estos 3 órdenes de gobierno también se coordinen y puedan actuar. ¿Cómo estamos en Oaxaca? Entonces, en ese rango? En Oaxaca, justo estamos ahorita, tenemos el mandato de la instrucción del gobernador de impulsar la creación de los sistemas municipales, porque como usted bien menciona, por ley ya están, pero no todas las autoridades reconocen la urgencia de hacerlo. El papel, una de las tareas, entre otras, de la Secretaría Ejecutiva, es capacitar a las autoridades municipales y invitarlas a que hagan sus sistemas y acompañarlos en ese proceso. Antropólogo, yo tengo ahí otro... Yo soy muy preguntólogo. Perfecto. Tenemos un problema. Es un organismo nuevo, con pocos recursos. Usted me decía fuera del programa que el presupuesto realmente se consume en pagos de trabajadores ahorita y que lo que les queda son 900,000 pesos son para actuar. Tenemos 570 municipios, ¿sí? Para establecer esos sistemas en cada uno de los municipios se me hace así como complicadísimo. Precisamente son estos retos. La Secretaría Ejecutiva a mi cargo está haciendo estos esfuerzos, pero es importante, justo a través, por ejemplo, de su programa, a dar esta información a toda la sociedad para que notemos la urgencia y la importancia. No esperemos a que haya una situación grave, como ha sucedido en otros estados, en donde las niñas, niños o adolescentes o son víctimas o son personas que agreden justo Pero no por lo estos tenemos contextos. ya como una situación grave. Precisamente Yo por creo que eso. sí Claro, es una situación grave. Claro. Porque ¿cuánto ha aumentado, por ejemplo, el embarazo de niñas y adolescentes? El bullying en las escuelas. Mucho, El bullying, claro. ¿no? La desintegración de los grupos familiares que por obligación tienen que salir a trabajar, de los grupos que van a hacer tareas agrícolas en otros estados, y cómo se dejan a los niños a cargo de familiares que no tienen ninguna responsabilidad, o se les deja de proporcionar educación y atención sanitaria, como se ha visto en muchos lados, en muchos estados a donde salen, por miles de gentes del estado de Oaxaca. Sí. Y como tenemos también el otro grave problema de los jovencitos que nos están llegando de Centroamérica y Sudamérica para tratar de pasar a Estados Unidos como migrantes y que son maltratados en una forma brutal en este país. Claro. Y la Ley General de estos derechos de niñas, niños y adolescentes contempla estos casos, es decir, podrían ser herramienta para que cosas como las que menciona Sócrates digas, a ver, no es que quieras autoridad,
es que estás obligado a actuar de esta manera, con estas características, por ser un niño o una niña. Sí es esto. Claro, sí, exactamente. O sea, para eso se reconocen los derechos en las leyes, porque las personas podemos exigir ese cumplimiento. O sea, una niña, un niño o una persona que sea responsable de estas niñas o niños, pero particularmente ellas o ellos por sí mismos incluso, Pueden conociendo pedir lo que tienen, pueden pedirlo y pueden porque exigirlo. antes era si quiere la Sí. autoridad, ¿no? No, Le no, da no. un trato especial del niño o lo trata igual que cualquiera. Claro. Que no es lo mismo que por ley digas, no, espérate, como este es un niño, entonces tengo que actuar con este Claro. protocolo. Ahora ha cambiado mucho, en donde ha avanzado un poquito más es en el sistema de justicia para adolescentes. ¿Por qué? Porque un adolescente no puede ser detenido porque sí nada más, o por su aspecto, como usted dice, no por su fisonomía. Tiene derecho a un debido proceso, como el de las personas adultas, pero todavía más por ser adolescente, porque todavía está en formación, porque todavía el cerebro está creciendo y desarrollándose, y el impacto de un proceso incluso se considera como última medida la privación de la libertad. Antes, el sistema de justicia debe hacer una serie de actuaciones, la mediación, las medidas no privativas de la libertad, va más enfocado a la reinserción social, a la reconstrucción de sus proyectos de vida y a construir toda esta red de apoyo social para que pueda O sea, digamos que tener un programa distinto. la ley era más punitiva. Con esto Sí, comienza a ser tanto exactamente, preventiva exactamente, como dándoles un lugar especial. Porque mira, digo, ahora falta que las autoridades les entren en la cabezota, porque pues cuando empezaron estas procuradurías a abrir el tema de los ministerios públicos para mujeres, ¿no? O para delitos sexuales, Sí. qué bárbaro, cómo costó trabajo que entendiera. Así es. Porque al final de cuentas la persona que era, por ejemplo, violada, resultaba ser más Sí. hostigada en el Ministerio Así es. Público que aunque hubieran agarrado al Pero violador. Pero es que aquí Exacto. tenemos que ver también otra cosa, que en el sistema había un alto nivel de corrupción, que precisamente ese tipo de casos les dejaban niveles importantes para negociar. Sí. ¿Por qué? Porque si una mujer iba y acusaba, me violó el señor, te detenían y había un arreglo por atrás. Ahorita ya tiene que haber un proceso. Sí, porque además Y una las propias investigación. mujeres, volviendo al tema, comenzaron a entender que era un derecho, no que les hicieran un favor. Exactamente, Claro. Y entonces exactamente. comienzan a exigir, pero ya tenían la Exactamente. herramienta en la mano para Exactamente. exigirlo cuando antes no la tenían. Exacto. Esto sería Ese es- extraordinario poder... Así es. Estamos empezando esto, ¿no? Lo que buscamos es que haya una sensibilización de las autoridades, porque la ley está para estamos obligadas como autoridades a respetar estos derechos y adaptar los mecanismos de atención para que estos derechos se ejerzan. Pero no solamente Entonces- es la visión de la autoridad, es la visión de la sociedad. Es la primera que tiene que Exactamente. caerle el Cambiarse 20. el chip. Imagínate qué sociedad extraordinaria que un también, niño entienda sus derechos y exactamente. diga, yo los exijo como niño, aunque todavía me falte la madurez necesaria. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con la antropóloga María Cristina Salazar, ella es titular del Sistema Local de Protección Integral, de la Secretaría... Del CIPINA. del CIPINA, que es más rápido decirlo, ¿no? Ella es titular de la Secretaría Ejecutiva, porque si nos lo permiten al regresar, yo quisiera preguntar cómo va Oaxaca, el gobierno de Oaxaca hoy, en este avance de la aplicación, primero de la aceptación de la aplicación y de esta mentalidad, cómo está Oaxaca en este tema, porque abusos para los niños hay por todos lados. Vamos a un corte, volvemos.
Bien, pues continuamos después de este corte promocional. Y como le había dicho, si usted está desde el principio del programa, estará de acuerdo conmigo con los comentarios iniciales de que es un tema apasionante, de una gran importancia, y que a lo mejor por la misma estructura que tiene, de repente se vuelve árido, ¿no? Si no tienes el tiempo de detenerte y meterte a expurgarlo y a él así deshilando, pues de pronto ves, la ley de los derechos de los niños, disciplina, está bien, ¿no? La importancia que tiene es brutal, porque además lo que veo es que, decíamos hace rato, que es una dependencia, la secretaría que usted preside, totalmente horizontal, ¿no? Tiene una incidencia horizontal. Veo que el presidente de un consejo que se forma es el gobernador. Así es. Le interviene la CEDESO, la general de gobierno, YEPO. el YEPO. Los servicios de salud. O sea, prácticamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes y niñas tienen que ver con todo. Decíamos antes del corte, antropóloga María Cristina, ¿cómo está Oaxaca en esta aceptación? Porque a usted le toca, y tengo entendido, que platicaba yo ayer con algunas gentes, que usted tiene fundamentalmente actividad en la sociedad civil, en varias organizaciones, y que ahora le toca presidir este órgano, la Secretaría. ¿Y cómo ve a Oaxaca? Es decir, ¿cómo está el norte? Yo le podría platicar un poco cómo está Baja California en este aspecto, ¿no? De los derechos de los niños, donde hay una influencia de San Diego y del estado de California ahí muy fuerte desde hace, no sé, 10 años que yo estuve ahí. ¿Y Oaxaca qué? O sea, ¿cómo estamos ante este cambio social que se está dando a través ya de un marco jurídico? Sí. Bueno, aquí hay que hacer primero una precisión, si me permites. El sistema lo preside el gobernador. La secretaria ejecutiva a mi cargo, mi función es la dirección de esta secretaría, sí. Pero el sistema está presidido por el gobernador. Y en ese aspecto está sucediendo en todo el país. Cada CIPINA estatal tiene una herramienta fundamental, que es la creación de un programa de trabajo para el tiempo del mandato de ese gobierno. Entonces, el maestro Alejandro Murat Hinojosa decidió incluir como un eje transversal los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Plan Estatal de Desarrollo. Y nosotros acabamos de presentar, la Secretaría Ejecutiva, un planteamiento de programa de protección integral. Este programa apenas terminó la primera etapa de aprobación metodológica en COPLADE y está en revisión en la Secretaría de Finanzas para la parte presupuestal que comentábamos hace un momento. Ahora bien, eso digamos en cuanto a herramientas de política pública. En cuanto al contexto social, hay sus diferencias enormes, ¿no? Fundamentalmente, en el norte del país, el problema central hacia niñas, niños y adolescentes es la violencia que viven, ¿no? Derivado todo de la guerra contra el narcotráfico. Y del consumo, ¿eh? Yo vi familia en el DIF de Tijuana que estaba en un proceso de rehabilitación por drogas, la mamá, el papá y los 3 hijos. O sea, toda la familia estaba en un problema durísimo de adicción a la droga, sobre todo a la heroína. Sí. Gracias a Dios aquí en Oaxaca no tenemos esos casos, ¿verdad? No, quizá los hay, pero no en la magnitud que hay en el norte, ¿no? A eso me refiero. Son como de los problemas más fuertes que enfrentan los sistemas de protección en esos estados. Hacia el sur tenemos más la cuestión de la pobreza. Es de la pobreza, la marginación y la falta de acceso, sobre todo en los niveles educativos de niveles mayores, ¿no? La conclusión del bachillerato, el acceso a la universidad, esos son como las cuestiones más fuertes. Y además, el trabajo que aportan niñas, niños y adolescentes a sus familias. Hace rato mencionaba Sócrates cómo en los contextos de las comunidades indígenas, las niñas y los niños están insertos en la dinámica económica de la familia. Una por necesidad, la otra también por la visión cultural
Y justo necesitamos abrir estas reflexiones, estos temas a la reflexión, porque desde la cosmovisión indígena los derechos humanos empatan muy bien. No es un problema, estamos de pronto a veces como esto es lo mío, esto es lo tuyo y no hay manera de pasar. Sí hay, tenemos que hacer estos diálogos porque empata muy bien esa cosmovisión, porque mucho de la visión de las comunidades, las niñas y los niños son personas que tienen una opinión, que se escucha y que se insertan en la vida cotidiana de acuerdo a su edad y a su madurez. No se le ponen cargas que no pueda llevar encima, digamos, ¿no? O las tareas que se le asignan son de acuerdo a sus posibilidades físicas y de salud. Sin embargo, en estos contextos que menciono de pobreza o de un trabajo que ya rebasa ese límite, es en donde vienen los retos fuertes de estos sistemas, ¿no? Cómo vamos a ir empatando, y de ahí la importancia de que sea eje transversal. Las niñas y los niños no tienen que ser solo tema de una institución, sino de todas. Claro. En la parte de economía, que se tiene que estar trabajando y pensando para dignificar el trabajo de los padres, de las madres, de las familias, para que una niña o un niño no tenga que estar explotado en el trabajo, digamos. Fíjate, así, ¿no? Fíjate, antropóloga, por ejemplo, cuando hemos hecho algunos estudios o investigaciones de lo que pasa con nuestros migrantes que van inclusive en las zonas del propio país, ya no que salgan del país, se van las familias, se llevan a los hijos, sí. Dejan de estudiar, dejan de tener atención médica y al mismo tiempo, aunque lo tengan prohibido, vamos a llamarlo así, también participan en la recolección de frutos, etcétera, y no les pagan. Sí, acabo de leer ahorita un documento en donde hay una denuncia donde 3 chicos con hambre van y toman unos jitomates en la zona de producción, pero estaban tan contaminados de químicos que uno de ellos murió y los otros 2 están muy graves. Y bueno, se habla de esto, pero lo vemos en todos lados. Lo vemos aquí en el centro de Oaxaca, como muchos niños tienen que obligadamente trabajar o pedir dinero, y tienes ya toda una organización de explotación de ese trabajo familiar o de ese trabajo de los niños y de jovencitos o de mujeres y de viejos inclusive, y nadie hace absolutamente nada. Todo el mundo dice, ya no les des dinero porque están organizados, ya llega una camioneta y los deja, etcétera, y también los recoge. Aquí en las esquinas de Oaxaca, en las ahí andan varios niños. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Es decir, solamente protestamos, decimos no les des dinero, pero ¿cómo la gente puede acudir a tu institución y decir, oye, está pasando esto y yo quiero que participes o que nos apoyes para poder ayudar a estas gentes y además quitarles esa explotación de la que están viviendo? Claro. Sí, un mecanismo de trabajo del sistema son las comisiones de trabajo, valga la redundancia. Y hay una que se empezó el año pasado, que es justamente para el trabajo infantil. En esta situación que menciona específicamente, tiene que ver ya con un delito que también es nuevo, que es el de la trata de personas. Esto se está trabajando muy de cerca con la Fiscalía, porque aquí el tema de los derechos tiene que ayudarnos a transformar el actuar que se había venido haciendo en años anteriores por las instituciones y por la sociedad, de una mirada más asistencial a una mirada de desarrollo y de solución y de atención integral. Es decir, se está preparando, se está trabajando ahora junto con la Fiscalía General del Estado cuál va a ser la respuesta para ello. ¿Pero qué tiene que hacer la sociedad? La sociedad tiene que construir esta red de apoyo
hacia niñas, niños y adolescentes. Hoy por hoy no hay una institución que, por ejemplo, si estas niñas, niños y adolescentes son, se aborda, digamos, ya el protocolo de actuación para un delito de esta naturaleza, estas niñas, niños y sus familias tienen que llevar un proceso de rehabilitación. Porque aquí hay una cosa, y entonces, o sea, para que tengan trabajo, un trabajo digno, una solución de para fondo. que estén con una seguridad, etcétera. Es entre pregunta y una reflexión para ver si es correcto como estamos comprendiendo, Sí. o yo pues, el tema, es que la CIPINA está en medio, entre la parte social y la parte operativa, legal, las dependencias. Entiendo que las herramientas que nos da el anterior Congreso de Derechos de los Niños, ahora la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas Adolescentes, les da a ustedes como organismo y en general a la sociedad ya esa base y esa herramienta para que pueda yo actuar legalmente, ¿no? Antes no lo tenía. Y en esta parte de la sociedad, que es un poco también reforzando la pregunta de Sócrates, es ¿qué tiene que hacer la sociedad? Yo le diría realmente, más bien yo le preguntaría, ¿qué está haciendo la sociedad? Porque hoy igual y no está haciendo nada. O sea, ni siquiera sé que existe, pues no sé si hay un caso en el que yo pudiera acudir a la Fiscalía y preguntar, no a CIPINA, sino saber que la Fiscalía ya tiene que responderme a un marco jurídico de niños. La pregunta un poco, ¿qué tendría que hacer la sociedad? Porque además le aderezo, ¿cómo educar a los hijos? Porque no solamente son los niños de calle, los que han sido abusados sexualmente, no, sino los hijos de una familia normal. Le pego, es mi amigo y entonces le permito que él me grite y me insulte y a mí no me patee, porque en los casos yo he visto varios. Claro. ¿Cómo siente a la sociedad en este lado? Es decir, la parte de gobierno pues está haciendo su talacha, todavía falta que se aplique de manera más puntual y con políticas públicas muy, muy eficaces. Pero ¿cómo siente usted a la sociedad? Usted que está en medio de los dos factores, ¿cómo estamos en Oaxaca? Bueno, es de la experiencia que tengo y de lo que conozco, me parece que no hemos acabado de ubicar claramente el tema. A veces nos vamos al extremo de decir que el reconocimiento de los derechos significa que las niñas, niños y adolescentes hagan lo que quieran, porque tienen derecho a ello. No, el derecho significa que como instituciones y sociedad tenemos que crear las condiciones para que tengan buena salud, para que vayan a la escuela, para que jueguen, para que tengan información que les ayude a tener un criterio propio, que puedan participar en espacios, que sean escuchados, etcétera. ¿No? Hay, sí, aquí alguno dice, son muchos, lo que ¿no? quiero es inyectarme heroína, pero pues no te voy a dejar, claro, ¿no? Claro. Entonces, es esta responsabilidad, yo lo resumiría en una palabra. Como personas adultas, tenemos más experiencia, en teoría, ¿no?, que las niñas y los niños, y entonces podemos orientar a qué es lo que se tiene que hacer. Con firmeza, en esta parte de educación, es abrir un diálogo respetuoso. Y aquí hay una fórmula muy simple, que es, recuerda cuando tú eras niña, niño o adolescente y cómo te hubiera gustado que te trataran. En la mayoría de consultas que se les hace a niñas, niños y adolescentes, lo primero que van a señalar es el trato hacia ellas y hacia ellos. Por supuesto que entienden de reglas, de normas, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eso en la parte educativa, pero no se trata de, digamos, que se sobrepase, sino se trata de hacer mi abuelita tenía una vara de yagalán con un árbol y nada más llegaba, la veía quietecito, porque si te soltaba. Sí, ¿eso es bueno o malo? Un diálogo respeto, cada quien tiene que valorarlo, procesar eso, pero en términos de un actuar de las instituciones, que son las obligadas al respeto, se tienen que tener medidas disciplinarias sin que se llegue a la violencia, que respeten la integridad de las niñas y de los niños. A ver,
Yo insisto. Es muy polémico. Sí, es un No, tema a mí tremendo. me parece que es no solamente polémico, sino también interesante. A ver, yo te pongo un caso. El niño tiene derecho y nosotros tenemos obligación de proporcionarle salud. Sin embargo, está cerrado el hospital del infantil, por ejemplo, Por X o Y. o en el hospital Aurelio Valdivieso ahora ya no atienden a los niños con cáncer. ¿Por qué? Porque ayer se alega que no tienen recursos o porque, por lo que sea. Y nadie puede obligarlos a actuar. Y estamos viviendo esa situación. Y te vas, por ejemplo, a la zona de la Mixteca o a la zona de la Sierra y a ver, lleva un niño a un centro de salud. ¿A cuál? Pues están hasta casa del diablo, ¿no? Y eso, yo lo que me pregunto es, ¿cómo podemos hacer la sociedad para decir, a ver, Cipina, ¿aquí qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a esta gente que no está resolviendo sus problemas? Cuando tú vas al centro de salud Aurelio Valdivieso y ves en las calles a gentes adultas y a niños durmiendo en la calle, porque van a acompañar a su familia, a la gente que aman y que está enferma en ese momento, no están ahí por gusto. Y todavía llega a veces la policía queriéndolos quitar o los guardias del mismo hospital y les cobran 5 pesos por ir a hacer pipí o 10 pesos y no traen. ¿Qué hacemos con eso? Claro. ¿O no es Sí. de su ámbito? No, por supuesto que sí. O sea, aquí se aquí? requiere, ¿Está en la ley? por eso decía, en esto es un actuar de manera conjunta y coordinada. Si la sociedad, por supuesto que Puede demandar. claro, puede y debemos hacerlo como ciudadanas y ciudadanos. Aquí se trata de hacer crecer esas redes de apoyo que pueda haber. Y de conciencia. Sí, Más que de entre apoyo. vecinos, entre familiares. Hay casos. Una nos la tenemos Sí, que creer nosotros, ¿no? Claro, A y- ver, este es mi derecho, no es un favor que tú me vas a Claro. hacer. Pero las raíces son más profundas, Sócrates. Lo Claro. que dices ahora sí que como se llamaba el otro programa, en algún momento estás poniendo el dedo en la llaga. Sí, Porque ahí vienen temas de corrupción, ¿no? Claro. No hay lo suficiente porque pues, se robaron la lana, de pobreza, ya De una realidad intrínseca, económica. de una realidad que tenemos como Estado, Así somos es. un Estado pobre, en fin, una serie de factores que a lo mejor no pueden resolverse de una manera rápida, pero si no empezamos a exigirlo y a decir, oye, yo ya sé que esto, no me estás dando la salud, está cerrado el Aurelio Valdivieso, ¿qué onda, gobierno? A ver, pero aparte, Jaime, por ejemplo, tú vas en una zona urbana marginada y ves un grupo de jóvenes que se está drogando y que ya sabes dónde está la tiendita o la gente que opera ese tráfico de drogas. Y tú a veces como un ser independiente social que no estás directamente ligado con esos jóvenes que se están ahí drogando, ¿cómo puedes hacer que la autoridad intervenga para que se resuelva ese asunto y los atiendan? Que eso yo creo que es lo más importante. Porque mira, ahí ¿Cuál ya- es la conciencia que ahí debemos hay tomar? a ver, está de acuerdo, Porra, para que nos comente. Ahí hay un delito claro, ¿no? Narcotráfico, ta. Pero al contar con esta ley, vienen agravantes. Es como ahora con los feminicidios, así supongo es, yo. Así es. Claro. Matas a una mujer, si es un homicidio simple, pues se juzgará como homicidio simple. Pero si hubo factores de género, Ah, claro. entonces la pena crece. Si van a ser 20 años, 25 horas, son 35, 40, entonces sí inhibe la comisión del delito. ¿Un poco es por ahí también ese tema? No necesariamente porque la ley no es una ley penal, ¿no? Ajá. Es una ley de responsabilidad de las Más instituciones. normativa. A ver, Sí. esto necesitan ordenarlo así. Exactamente. Es lo que la muy ley bien. dice es que entonces las políticas públicas, las acciones, es decir, las acciones de todas las instituciones tienen que ser planeadas en función de que las niñas, niños y adolescentes tengan condiciones O sea, para tener salud, para Usted, tener educación. como secretaria del organismo, puede decirle al Exactamente. procurador,
Oye, fíjate Sí. que estoy viendo que no tienes nada que atienda de manera especial a niños, niñas y adolescentes. O sea, sí puede decirle eso. Sí, esa es exactamente nuestra tarea a través de las comisiones de trabajo. A ver, ejemplo, tenemos ahora también recientemente trabajando desde el año pasado una comisión sobre infancia temprana, sobre desarrollo infantil temprano. ¿Qué pasa con las niñas y niños más pequeños? Hay una serie de programas que están dirigidos a mamás, a maestros, le llamamos guarderías, hasta ese concepto tiene que cambiar. ¿Qué pasa con la alimentación a estas edades? Se evalúa el desarrollo, ¿no? Y entonces juntar a nivel incluso federal, convocar a ver la Delegación del Seguro Social, el CONAFE, el IEPO, los servicios de salud. ¿Qué acciones son las que están haciendo para atender a este sector? ¿Cómo estamos en este sector? Y hay compromisos muy concretos. A ver, tenemos que avanzar hacia mejorar la nutrición. Hay muchos focos rojos de desnutrición en nuestro estado. Sí, no es lo mismo un Entonces, adulto mal alimentado que un niño mal alimentado. Localizar a esas niñas, niños y adolescentes para que estén en mejores condiciones, pero sí tenemos esa facultad de convocar a las instancias. Fíjate, por ejemplo, tú no puedes actuar para parar la venta de productos chatarra. Y ahí está. Hay una ley que se dijo no venta de productos chatarra en las escuelas. ¿Y qué importa si están afuera de ellas? Ahí están vendiendo los productos chatarra. Lo más grave es que los dejamos producir los productos chatarra. Los males que genera ese consumo los pagamos la sociedad, no los pagan las empresas que están ganando mucho. Y entonces yo pienso y te insisto en que el problema, ya tenemos una ley, ya tenemos una institución, ya tenemos esto. Lo que necesitamos actuar es cómo debe actuar la sociedad con mayor conciencia para obligar e inducir la aplicación de la ley. De otra manera, estamos mal. Digo, podemos tener las mejores leyes. Bueno, ya las tenemos y ya sabes por dónde se las pasa. Pero entonces le toca, antropóloga, un papel de una responsabilidad extrema, porque está caminando en la ruta de uno de los sectores o el más sensible de la sociedad, porque además pues son los jóvenes. Sí, son el presente, pero son el país que vamos a tener más adelante, ¿no? Por eso es importante, y agradezco mucho su espacio y espacios como este, seguir colocando el tema. Tenemos que tener en el centro la mirada hacia las niñas, niños y adolescentes para que crezcan en mejores entornos. ¿Y es posible? Sí. Sí es posible con el compromiso, con esta responsabilidad, con la conciencia de la que usted habla. Y digo, quienes hemos tenido la oportunidad de tener familia, podemos tener ciertas pistas, pero aunque no las tengamos, en la experiencia que tuve en una organización, me gustaría comentarles brevemente una anécdota. Estábamos en un programa para fomentar la buena nutrición con niñas y niños de la comunidad en uno de los barrios de Sachila. Y algunas señoras se resistían a que sus niños fueran pesados y medidos. No estaban habituadas a este seguimiento de su peso y talla, porque es lo que nos da el parámetro de su estado nutricional. Hasta que otra mamá, que ya había entendido la importancia de hacer este seguimiento, le dice a la otra: ¿por qué no dejas que pesen a tu hijo? Va a estar mejor, dice. ¿Y qué tal que mi hijo, cuando sea grande, se enamore de tu hija? Y vamos a hacer consuegras. Familia. Entonces, dice, tú tienes que ir viendo que tu hijo, o sea, no es por tu hijo también, es por tus nietos, ¿no? Por lo que tú vas a tener después. Y dejó que y fue después siendo más constante, pero dice, pues sí es cierto, ¿no? A lo mejor mi hijo porque tenían ahí ciertas dificultades también, no se llevaban, que eso pasa también muchas veces en las comunidades. No me llevo con el de enfrente o con la de enfrente, pero tú qué sabes
si después esa niña o niño Sí, pues vamos va a ser de tu emparentando y yo familia, quiero la familia ¿no? sana. Claro, pues hay una frase también muy interesante que se menciona en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es éticamente necesario, jurídicamente obligatorio y hasta económicamente viable. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en nuestras nuevas generaciones. Fíjate, Todo niños lo que más hagamos, desnutridos ¿no? van a ser, ¿qué? Trabajadores malos. Intelectuales pésimos, de por sí ya los tenemos. La diabetes es el resultado de la mala alimentación. Así es. ¿Eso? Entonces hay muchas ¿Y cosas. quién lo ¿no? paga? La sociedad. Y si estamos pagando eso, bueno, pues vamos a evitarlo pagar y mejor invertirle Exacto. para un mejor El desarrollo ejemplo de es muy nuestros correcto, niños. porque el tema de la nutrición, Es es importantísimo. tan caro que el Seguro Popular no cubre la diabetes, por ejemplo, que es derivada de la mala nutrición. No, bueno, y aparte todavía se roban el dinero, pues bueno, estamos fritos. Sí, es otra. No, es parte de nuestros Entonces, derechos claro. y de los derechos de los Sí, niños. entonces Antropóloga, tenemos esa gran oportunidad. Estamos llegando Como al sociedad, final. ¿no? Yo quisiera pedirle, creo que es un súper tema, y quisiera pedirle que fuéramos concluyendo, si le parece, con un mensaje que usted le pueda dar a la gente que esté viéndonos en esta gran oportunidad que nos brinda a todos la Cor TV de estar en un programa de esta índole, y para que pudiéramos ir imbuyendo esa conciencia tan necesaria para que estas cosas tengan éxito. Un mensaje final, antropóloga. Sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría decir que las niñas, niños y adolescentes son lo más valioso que tenemos en nuestra sociedad. Tienen un enorme potencial. Hemos visto también, contrario a estos escenarios de contextos desagradables y desfavorables, pues ¿qué no tenemos niñas y niños, por ejemplo, en las bandas de música en nuestro estado? Claro. Que nos sentimos orgullosos, orgullosas, ¿no? Decimos, ay, ponen en alto el nombre de Oaxaca. Ahí está ese potencial y esa riqueza. Tenemos que trabajar también desde todos los ángulos, desde todos los frentes, para que crezcan en las condiciones que se merecen. Y eso dicen los derechos, es porque son personas, ¿no? No es una cuestión de caridad, no es una cuestión de asistencia, es una Debió cuestión haberse hecho desde hace mucho de tiempo. derechos. Exactamente, la Convención de los Derechos del Niño es del 89, ¿no? Tenemos casi 30 años de la firma de este convenio y apenas estamos desarrollando los mecanismos para trabajarlo. Así que es una invitación a ese reconocimiento. Son personas valiosísimas, las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado, y tenemos esa gran oportunidad de trabajar juntos para que crezcan y den todo ese potencial que tienen, que ya lo estamos viendo y que puede ser más si tienen derecho a ejercer su salud, su educación, a que estén protegidos de todos estos contextos que no les permiten desarrollarse, a escucharles. Muy bien, pues Sócrates, despedimos prácticamente. Fíjate que hasta por un nivel de conveniencia para los adultos y para los viejos, tener jóvenes bien formados y adolescentes bien formados será la capacidad que ellos tengan para cuidarnos de ancianitos. Fíjate, Sí. hasta eso. Entonces, la sociedad tiene obligación de ver y comenzar a reflexionar sobre estos temas para exigir que se cumpla una ley, pero nosotros también tener un cambio de chip interno para poder participar en esto, porque es muy fácil hablar. Pues Sócrates, antropóloga, muchas gracias, muy bienvenida. Muy interesante el tema, como lo previmos desde el principio del programa, y esperemos poder tener la oportunidad de volver a platicar. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias Sócrates, Gracias. y a usted muchas gracias en este programa de Oaxaca a Fondo, domingos 8 de la noche, miércoles 9:30, la repetición, y lo invitamos a que esté pendiente. Vamos a traer muchos temas muy interesantes, si nos los permiten también en la Cor TV, que yo creo que sí. Gracias y muy buenas noches.